Querido Tomás, antes de dejar tranquila a Santa Teresa en su convento de la Encarnación, ¿no te parece oportuno que hablemos un poco del incidente, de su gravísima enfermedad, cuando se la dio por muerta? ¿Cómo fue aquello? Pues ciertamente es un incidente fuerte. Yo creo que marca la vida, por lo menos el físico de la santa en toda la vida. Pues es la víspera de la Asunción, en pleno mes de agosto, cuando ha regresado de Becedas, traída por su padre. Pues esa noche tiene un colapso, dice ella, un paroxismo, un paroxismo, escribe literalmente, que la tiene 4 días en estado de coma profundo, pero tan profundo que la creían muerta. Hasta en el convento habrían una sepultura. En un convento de frailes se está celebrando un funeral por ella. Únicamente se resistió su padre. Esta hija no es para enterrar. 4 días en estado de coma, seguidos de 8 meses de parálisis, más 3 años recuperándose. Cuando comenzó a andar a gatas, daba gracias a Dios, la pobre. Por lo tanto, 3 años en la enfermería. Piensa que Teresa contaba entonces 24 años, desde el 24 al 27 años. Superado aquel momento, ¿en qué condiciones vuelve ella a la Encarnación? Ella se reincorpora a la comunidad. Es el momento en que tiene una especie de bajón en su vida espiritual, ella que había entrado forzándose, ¿verdad?, con tantísimo entusiasmo y con un ideal clarísimo, pues ahora le viene la flojera, típica de quien, en fin, la alternativa de los tiempos, ¿verdad? Tiene un momento de bajón y reanuda las antiguas amistades siendo monja a través del locutorio, ¿verdad? Muy blancas, pero con una pérdida de tiempo que no se lo perdona a sí misma. ¿Hay entonces una cierta relajación espiritual? Pues sí, es una flojera, es una crisis después de la intensidad del comienzo. ¿Llega a abandonar la oración? Llega a abandonar la oración después de que ha entrenado a su padre en la oración, el bajón, el punto más profundo de esa situación consistió en el momento en que se creyó, por falsa humildad, dice ella, se creyó indigna de seguir tratando con Dios, una persona que trataba tanto inútilmente con las personas de fuera y perdía el tiempo en una manera tan miserable. Por cierto, la relación con su padre en esos momentos no sufre un pequeño desmedro, ¿no? No, ella sigue entusiasma de su padre, ¿verdad? A su padre le entrega libros de oración, su padre viene constantemente a visitarla, solamente que ya no prolonga las conversaciones porque ahora su padre se ha hecho espiritualoide o espiritualísimo, ¿verdad? Mientras Teresa, pues digamos la palabra, frivoliza un poco y esto no lo soporta su padre. ¿No hay en esos momentos en la santa como una especie de pequeña vergüenza de sí misma? Algo de eso, sí. No se acepta a sí misma, pero a la vez sucumbe a la tentación de las falsas amistades, antiguas, dejadas y ahora recuperadas. Este es el tiempo de la muerte de su padre. Efectivamente. Pienso que Teresa está en enfermería de los 24 a los 27 años. De los 27 a los 28 se recupera con su padre y a los 29 muere su padre. 28, 29, ¿verdad? ¿Podemos hablar de una conversión del alma teresiana? Pues sí. Y a la muerte de su padre, Teresa tiene una sacudida fortísima y se recupera y forcejea contra sí misma, ¿verdad? Y se impone una tensión, yo digo que es una tensión que supera sus fuerzas hasta convencerse de que ella no puede, no logra, que tiene que hacérselo a Dios y tiene que abandonarse totalmente a Dios para que sea capaz ella de proseguir su ideal de vida religiosa. El padre Barrón me parece que fue el confesor de su padre. ¿Influyó mucho en ella en estos momentos? En esos momentos él es el que le hace recuperar la oración, de modo que hay una especie de puente de su padre a ella a través del confesor del que la asistió en la última enfermedad a don Alonso. ¿Cómo se producen en la Encarnación en estos momentos
esos incidentes semi-milagrosos en que la santa cree ver que hay una repulsa por parte del Señor a aquel estado de deflación espiritual. Hay dos episodios, ¿verdad? Dos episodios que denotan los dos polos, la visión del sapo, que es evidentemente natural, pero muy simbólica, y luego una especie de presencia de Cristo que se le impone y le reclama el amor supremo. Y luego, pues esto culmina, en el momento sumo de la tensión de esta joven, culmina en lo que digo, el episodio decisivo de su vida, lo que han llamado una tercera conversión de Teresa. Yo no creo que es una conversión, sino que es un hecho decisivo. Teresa escribe de sí misma que no vivía, ella peleaba con una sombra de muerte y no había quien le diese vida y ella no la podía tomar por no estar determinada a ello. Y en ese momento pues traen al oratorio del convento una imagen de Cristo muy llagado, muy impresionante, y ese encuentro con la imagen, para Teresa, que es tan imaginera, ¿verdad?, pues es una especie de encuentro simbólico con la persona de Cristo. Y esto le pega un revolcón interior en la vida de Teresa, ese punto de partida de una nueva vida. ¿Con qué hombres espirituales de Ávila trata ella eso? En esos momentos prácticamente pues, son innominados. Yo pienso que trataba todo ese tiempo pues, los confesores carmelitas. Inmediatamente después sobreviene un confesor dominico, el padre Vicente Barrón, y posteriormente ya cuando empezará la vida mística de Teresa, pues tiene que recurrir primero a un amigo suyo seglar, el Caballero Santo, que la asiste todo. Luego a un Francisco Salcedo. Salcedo, es el Caballero Santo. Luego a un sacerdote de la ciudad que había fundado pues, un colegio de niños pobres, Daza, la Gaspar Daza, y finalmente estos dos se sienten impotentes de descifrar el espíritu de esta monja y ellos la llevan a los jesuitas. Y comienza la santa a relacionarse con dos jovenzuelos, que no han terminado la carrera, recién ordenados de sacerdotes, primero el padre Cetina, que la abandona luego porque tiene que continuar estudios en Salamanca, y posteriormente el padre Prádanos, que era muy serio, pero enfermizo, y también cedió el puesto al padre Baltasar. Ahí empieza ya ahora el gran proceso de formadores teólogos y espirituales de Teresa, que ella había tenido una formación, como sabes, como decíamos antes, en la Encarnación muy buena. Primero un año de postulantado a los 20 de edad, luego un año de noviciado a los 21, luego 4 años todavía de profesa antes de incorporarse plenamente a la comunidad. Esto la lleva a una ruptura espiritual con aquellas debilidades sentimentales a las que te has referido hace un momento. Cierto. Ahora se centra y comienza una vida, digamos, como si girase en torno a una columna, ¿verdad? A un eje del cual ya no se aparta más, ¿verdad? Ahora comienza la nueva Teresa. Digo, a partir de ese momento comienza la Teresa mística, luego la Teresa escritora y finalmente la Teresa fundadora. Eso te iba a decir, si esta actitud de Teresa, esta vida mística, no crea, no digo ya una enemiga, pero sí una cierta animadversión con los varones espirituales con quienes trata. Bueno, tiene la mala suerte de que los primeros confesores pues eran medio letrados, dice ella, e inmediatamente, pues sabes que en aquel momento, en aquella cultura nuestra del siglo XVI, inquisitorial y demás, pues era frecuente la tentación de angelismo y la de demonismo, diabolismo, ¿verdad? Y estos inmediatamente creen que Teresa, con los nuevos fenómenos místicos que tiene, pues tiene mal espíritu, que era un eufemismo para decirle diablo, demonio, es víctima del demonio, sino una posesión, por lo menos una cosa parecida en Teresa. Y esto es lo que alarma a la santa. Y finalmente lo que la empuja a los directores espirituales jesuitas y finalmente a los teólogos dominicos. ¿El maestro Daza la llegó a entender alguna vez? Posteriormente sí, también Salcedo, ya sucumbieron, ¿verdad? Pero no por razonamiento personal, por asesoramiento directo, sino precisamente porque al ceder la dirección a jesuitas y dominicos, ellos tuvieron que aceptar
el veredicto del padre Ibáñez, que tiene el dictamen escrito en 33 puntos sobre el espíritu de esta mujer, que es un dictamen preciosísimo. Contéstame, ¿podríamos llegar a entender por qué razones interiores se siente ella descontenta de sí misma o de la vida que se lleva en la encarnación? En realidad, fíjate, Teresa está descontenta de sí misma, porque ella dice que en la encarnación estaba contentísima, que tenía una celda estupenda y una comunidad maravillosa. De suerte que si Teresa, esto es un caso singular de esta fundadora, ¿verdad? Si Teresa abandona la comunidad en que ha vivido tantos años, más de 20, no es por romper con ella, nunca rompe con la comunidad. Y por eso volverá de priora a la comunidad y hasta la muerte tendrá óptimas relaciones con la encarnación. No rompe con ella, sino que el impulso interior le exige otra cosa, poner en marcha otra cosa, otro Carmelo. Y se lo inventa, como sea. Ella piensa de entrada en un Carmelo que posteriormente llegará a extenderse de manera extraordinaria, o piensa solo en salvar la situación de aquel momento. Pues no, en el primer momento ella piensa solamente en una casita, tiene una reacción, esta sí es clara, una reacción tremenda, yo diría del humanismo contra el medievalismo. Los monasterios medievales eran monasterios colosales, ¿verdad? El de la Encarnación constaba de centenar y medio de monjas, y ella reacciona francamente y quiere fundar una comunidad de solas 12 o 13, en que todas se quieran, todas se amen, todas se ayuden y todas se conozcan, que tengan unas relaciones interpersonales profundamente humanas, que sean una familia, no una aglomeración de personas, como ocurría probablemente en aquellos monasteriazos de los cuales ella se aleja. Fundar un Carmelo, el Carmelo de San José, era para una selección, y además una selección de personas casi de la élite de la sociedad, porque en aquella sociedad en que hemos dicho que había tantas analfabetas que llegaban al 85 o 90%, Teresa pone la condición de que quienes vengan a San José no pueden ser, no elige vocaciones entre las analfabetas. Tienen que saber leer hasta el punto de que dominen el latín, la lectura en latín. Pues la fundación de San José, a pesar de ser cosa de 4 monjas, llegó a producir un verdadero terremoto social. Sí, yo creo que Teresa lo hizo por impulso interior, pero en la cabeza, en el cerebro, aquella mujer tan lúcida, pues yo creo que lo hacía no como que era un extremo. De hecho, inmediata, lo funda en pleno mes de agosto del año 67. Al día siguiente se le presenta el alguacil de parte del concejo de la ciudad para intimar primero el alguacil y luego un mandato de la priora de la Encarnación que le manda inmediatamente bajar a la Encarnación a rendir cuentas. Y Teresa tiene que bajar y dejar a las cuatro que ha reunido ahí, 4 jóvenes inexpertas que apenas saben rezar el oficio divino, dejarlas solas. Y ahí inmediatamente tiene que enfrentarse con la ciudad entera, con el Consejo de la Ciudad. El Consejo de la Ciudad le opone tres defectos, 3 cosas mal hechas por parte de Teresa. Ha recibido el breve del Papa dirigido a doña Guiomar y a doña Lorenza, lo ha entregado al obispo, el cual lo ha ejecutado sin previo placet regio, que en aquel momento era indispensable, y el concejo le echa al alto por eso. En segundo lugar, una de las casas que compró el buen Juan de Ovalle, de parte de la Santa, era una casa que estaba grabada con un censo de la ciudad o del ayuntamiento, y no lo tuvieron en cuenta. Y en tercer lugar, 3 cosas. En tercer lugar, resulta que el muro de la nueva clausura hacía sombra al canal, a las fuentes, dicen las árbitros del concejo, al canal que traía el agua, servía el agua a la ciudad. Y en invierno, obviamente, una vez que ensombrecía el canal, aquello corría el riesgo de helarse y dejar a la ciudad sin agua. Los 3 motivos fueron los alegados por el ayuntamiento, por el concejo de la ciudad, para llevar la causa a la corte de Madrid. Juan de Ovalle era su cuñado. Su cuñado, sí, casado con doña Juana, la hermana menor de Teresa. El que la tuteló
arregló, le procuró la casa, proporciona... El que hace sus veces, ¿verdad? Pues Teresa actúa por manos ajenas, de modo que solicita el breve de Roma que viene enviado a sus amigas. Y la obra la hace a través de un cuñado suyo. Y este cae enfermo y entonces ella pues tiene permiso de la priora para ir a asistirlo. Y así ve, en fin, y organiza las cosas que no ha podido organizar el buen conde. ¿Quién defiende y saca adelante la causa de la santa en el consejo de la ciudad? Pues alguno de sus amigos. Me parece que fue Gonzalo de Aranda el que la llevó, el que la defendió. Fíjate, llevar una causa de estas al Consejo Real, a la Corte de Madrid, era costosísimo, era costosísimo. Lo normal era que inmediatamente unas pobres monjas como las de San José cediesen y que la ciudad prevaleciese. Pues no, ocurrió lo contrario. A los 2 años la ciudad ya no pudo afrontar los gastos de tener un empleado en Madrid para asistir a la causa, cedió y Teresa prevaleció. Sacó adelante la causa. Este es el momento en que ella empieza a escribir por mandato de uno de sus confesores, o ya estaba escribiendo. Bueno, ella, fíjate, hubo un intervalo entre la Encarnación y San José en que ella tuvo que ir a Toledo a asistir a aquella dama famosa, la mujer de Arias Pardo, Luisa de la Cerda, y allí escribió, redactó por primera vez el libro de la vida. No sabemos en qué consistía aquella redacción, pero inmediatamente, ahora en San José, inmediatamente escribe el libro de la vida e inmediatamente el camino de perfección. Antes de emprender otras fundaciones, quiere dotar, el libro de la vida no era para las monjas, pero para las monjas les transmite su ideal. Ella tiene un verdadero ideal y quiere inculcarlo a las monjas y se lo escribe en el camino de perfección. ¿A quién le debemos, gracias a Dios, ese mandato de que se pusiera a escribir? El mandato, el primero yo creo que se debe al padre, a un dominico, el padre Ibáñez, Pedro Ibáñez. Y el camino de perfección ella dice que se lo mandó el padre Báñez, Domingo Báñez, el gran teólogo de Salamanca. Pero en realidad el libro del Camino de Perfección se lo corrige, se lo censura 2 veces el padre García de Toledo, otro dominico, muy caballero, que había sido conquistador en México y allí en México se convirtió y luego prosiguió la vida dominical muy en contacto con la santa. Decirte qué opinas de Santa Teresa como escritora me parece una perogrullada, pero te lo pregunto. Pues hombre, yo creo que es única. Yo te diría que es el testigo literario que traslada más directamente el lenguaje coloquial, el lenguaje de la calle. Yo diría que mejor que Sancho en el Quijote. Pues el lenguaje. En realidad los escritos teresianos, como sabéis, claro, son dialogales totalmente y reflejan el lenguaje, el castellano, la fabla castellana, no como se hablaba en Toledo o en Madrid, que eran ciudades cultas, ya lo lemos, sino tal como se hablaba en las calles de Ávila. Entonces estamos en un reducto, en una cuna del castellano muy típica, muy representativa. Y dentro de esa representación, pues Teresa de Jesús, pienso yo, que es el número 1 en representación del habla popular. ¿Y eso lo hace porque le sale o pensando en su destinatario fundamental, que eran sus hijas? Generalmente, hablando del estilo de Santa Teresa, desde Ramón Menéndez Pidal, como sabes, pues se ha hablado de que Teresa adopta una postura convencional para escribir, que sabía muy bien el castellano, pero ella escribiendo fingía no saberlo, y por eso escribía Iglesia, Naide, Indino, etc. No. Teresa es naturalísima escribiendo. Y esto te digo porque escribe así en las cartas. Y cuando redacta por segunda vez el libro, escribe con la misma espontaneidad. Y cuando quiere editar por primera vez el Camino de Perfección, lo hace copiar, transcribir bien por un letrado. Y ella todavía corrige la transcripción del letrado. De modo que era una estilista en su género. Alguna vez te he oído decir que ella no corrige jamás lo que escribe, o sea, le escribe de un tirón cuando escribe. Sí, no, realmente es dificilísimo encontrar una palabra tachada. Fíjate, te digo, Carlos, en realidad escribe como si estuviera hablando. Por ejemplo, te digo, en las fundaciones. Este monasterio de Pastrana se fundó el mismo año de 1579. 78.
Fácilmente hubiera tachado la primera cifra y hubiera puesto sustituto. No, lo hace como se hace hablando. ¿Sabes? Digo, no, me he equivocado, digo 69. Dime, Tomás, lo que es la obra de Teresa es sencillamente la reforma de una vieja orden o es una manera nueva de vivir la vida religiosa. Hombre, Teresa no es una reformadora, Teresa es una fundadora. La palabra reformadora no aparece nunca en el léxico teresiano, hablará tarde de reformas y eso sí, pero reformadora no. En cambio, la palabra fundadora sí aparece en el epistolario teresiano. Yo digo que sí hay una mirada retrospectiva, ¿verdad? Ella quiere volver a los orígenes del Carmelo. A ella le entusiasma fuertemente el espectáculo de los ermitaños del Carmelo, de esa casta venimos. Muy interesante esto, de esta casta venimos. Ya suele decir nuestros santos padres. Aquellos santos padres nuestros del Monte Carmelo que con tanta perfección vivieron la vida y tal. Esto noto que hay una mirada retrospectiva, por eso quiere la regla primera, primitiva, como dice ella. Pero luego, evidentemente, lo que se impone en la puesta en marcha es la experiencia interior que ella llevaba y su inserción en la vida que se está viviendo en ese momento en Europa. Por eso en el primer capítulo del Camino de Perfección dice, aquí estamos, estáse ardiendo el mundo y vamos a perder el tiempo en cosas que no valen nada, en cosas baladíes. Estáse ardiendo el mundo, hace referencia inmediatamente a las guerras de Francia, a las guerras de Alemania, porque en el año 62 fue la gran matanza de Bassí, sucesivamente sobrevinieron las guerras religiosas, de modo que el Carmelo sí era un oasis dentro de la ciudad. Nunca quiso ella fundar el Carmelo en desierto, ¿no? Era un oasis dentro de la ciudad, pero a la vez era una caja de resonancia de lo que estaba ocurriendo en Europa, a la cristiandad que se rompía en España mismo y en América, donde millones y millones de indios perecían sin escuchar una vez la palabra evangélica. Y cuando descubre ella que lo que acaba de hacer en Ávila no puede quedarse reducido al espacio de la muralla, pues mira, sino que hay que sacarlo. Pues mira, había fundado el 62, pues el 67, 1567, ocurren dos episodios fuertes. Por un lado viene el padre Maldonado de América, un misionero focosísimo que viene a defender las causas de parte del padre Las Casas, viene a defender las causas de los indios en la corte de Madrid y en Roma. Teresa inmediatamente lo convoca y les hace una plática. Dicen que era un hombre capaz de estar un día entero hablando de los indios. Bueno, la segunda cosa que ocurre es que viene a Ávila el padre general de la orden. Se entusiasma el padre general con la obra de Teresa y le da la espaldarazo que funde otra. E inmediatamente, ese mismo año 67, la santa sale de Ávila para fundar el primer Carmelo fuera, el de Medina. Y en Medina, curiosamente o providencialmente, se encuentra con Fray Juan de la Cruz y lo conquista. Fray Juan de la Cruz en ese momento estaba recién ordenado sacerdote, tenía 25 años, quería más y mejor. Ella tenía 52, más o menos, más de 50, de modo que le doblaba la edad. Y desde el primer momento, dice ella, este fraile, contentóme mucho. Es decir, subyugó a ella también, pero ella lo conquistó, porque Fray Juan de la Cruz quería hacerse cartujo, y ella le dijo, cuanto mejor será que funde un convento de frailes como yo he fundado de monjas. Y así surge Duruelo. Surge Duruelo al año siguiente, el 1568. Se habían encontrado los dos en Medina el 1567, en pleno verano, cuando las vacaciones de Fray Juan y la primera misa. Y al año siguiente, cuando funda Valladolid, trae a Fray Juan de la Cruz a que vea la vida que hacen las monjas y aprenda el estilo que llevamos, el estilo de hermandad y recreación que llevamos juntas. Y con ese estilo, Fray Juan de la Cruz se hace aprendiz y lo lleva. Quedamos entonces en que Medina, Valladolid, Malagón, Sevilla, Burgos, Soria, Segovia, esta mujer ya está en el camino. Sí, piénsala en el carromato. Hasta llegar a centenares y centenares de kilómetros
viajando, pero viajando de veras, no como nosotros sentados en el AVE, sino en carromato o a lomo de caballo, de mula, más de una vez. ¿Tú no crees que el camino la salva, precisamente? Pues hay algo de eso, ¿verdad? Es una mujer en camino, enferma, ¿verdad? Castellana, desacostumbrada a los calores de Andalucía y es capaz de afrontarlos a pesar de las quiebras de salud y de volver gloriosa y ufana y hacer el camino de viaje hasta Soria y volver de Soria a Ávila, también una tirada buena y por caminos no carreteros, no andaderos, ¿verdad? Difíciles, y es capaz de soportarlo, afrontarlo de corazón. Hasta llegar, digo, a Ardetorne pidió siquiera un poco de tierra. Sí. Pues yo creo que fue el único error grave de la santa fue no haber quedado en Burgos para entregarnos su cuerpo, que lo hubiéramos colocado en la catedral al lado del Cid Campeador, bajo el cimborrio de la catedral, y marcharse a hacer el último viaje hasta Alba de Torme y Vida y entregar su espíritu al Señor. Muchas gracias, Padre Tomás. Bien. Ha sido usted muy amable al concedernos estas largas charlas sobre un personaje tan poliédrico como es Teresa de Jesús. Muchas gracias a ti, Eduardo.